Damos gracias al Creador del cielo y de la tierra, a Dios Yahweh y a nuestro Señor Yeshua HaMashiach y al Espíritu Santo. Le pedimos que nos guíe y nos dé la revelación de los últimos tiempos. El tema que hoy vamos a estar estudiando es la construcción del tercer templo en Israel. Es una señal de que el tiempo está cerca, de 7 años de tribulación. Hemos oído mucho sobre el libro de Apocalipsis, las profecías. Y bueno, y para entender todo eso, pues necesitamos leer mucho la Biblia. Entonces, una de las cosas que mientras estoy estudiando y estamos viendo todo lo que está ocurriendo en Israel, pero una de las cosas que más hoy voy a estar profundizando es la fe y la gracia. Hemos oído del fin del mundo. Eso nos alarma o nos da miedo. Pero ¿sentimos miedo por el morir físicamente? ¿O sentimos miedo por nuestra alma que será condenada? Sabemos que le hemos fallado a Dios, a Yahweh, al Creador del cielo y de la tierra. Sabemos que hemos vivido una vida en rebeldía. Pero antes de morir, tenemos una oportunidad de arrepentirnos y de confesar nuestros pecados. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 10 y en el verso 9, porque como siempre me gusta es respaldar las enseñanzas con versos de la Biblia y que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe cómo es que vamos a entender y bueno, una de las cosas que yo le pido al Espíritu Santo es que convenza las almas de ustedes, que convenza su corazón mientras están escuchando esta enseñanza, este estudio que vamos a estar haciendo hoy sobre la construcción del tercer templo en Jerusalén. Y en el libro de los Romanos dice así, en el capítulo 10 y en el verso 9, y dice, que si confesares con tu boca que Yeshua, el Señor, y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. En el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice en el verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. En el verso 3 dice, verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el nombre del Señor es Yahweh, el creador del cielo y de la tierra, el gran yo soy. Entonces más adelante vamos a estar viendo lo de la fe, la gracia. Muchas veces hemos oído, y bueno, mucha gente comenta y dice, bueno, pues somos salvos por la fe y por la gracia. Pero una de las cosas que hoy vamos a estar estudiando es qué es la fe, qué es la gracia. Porque a veces podemos decir muchas cosas que tenemos fe en Dios, pero ¿en qué consiste esa fe? ¿En qué basamos esa creencia o cuando decimos esas palabras? ¿Entendemos el significado, la profundidad de las palabras? ¿Leemos las escrituras todos los días y las obedecemos? Esa es una de las preguntas. Si decimos que tenemos fe, vamos a ser salvos por la fe y por la gracia, pero leemos las escrituras todos los días y las obedecemos. Fe es escuchar y hacer. Eso es creer, confiar y obedecer. Vamos a ser salvos si creemos, confiamos en nuestro Señor, en nuestro Mesías, en nuestro Señor Yeshua HaMashiach o en el Señor Jesucristo. Es lo que la Biblia nos enseña. Somos salvos con Él, en Él, por su sangre, porque Él fue perfecto. Entonces vamos a ir al libro de los Hebreos y vamos a ver qué dice en el capítulo 5 y en el verso 9. Y dice allí, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces primeramente necesitamos la obediencia, necesitamos obedecer las escrituras.
Necesitamos obedecer a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos pensando y estamos evaluando la fe que tenemos y nuestra creencia que tenemos? Entonces nos vamos a dar cuenta qué clase de fe tenemos. Si tenemos una fe que, bueno, no consiste en nada, solamente son emociones, son sentimientos, pero no hay una base sólida, entonces el problema es que a dónde vamos a parar en el tiempo de la tribulación, en el tiempo en que comience la prueba de la fe. Entonces vamos a ir más adelante y vamos a ver lo que las escrituras nos enseñan acerca de lo que es la gracia. Y vamos a ver en Génesis, en el capítulo 6 y en el verso 8, lo que la Biblia nos enseña acerca de un hombre que se halló gracia en él. Ahí dice en Génesis 6, 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Dice en el verso 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación con Elohim o con Dios. Caminó Noé. Entonces en este verso 9 podemos ver y dice la escritura, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación con Dios, con Elohim. Caminó Noé. Verso 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Verso 12. Y miró Dios, o miró Elohim, la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Verso 13. Dijo pues Dios, o dijo Elohim, a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces, primeramente, lo que encontramos aquí en uno de las ilustraciones o de los testimonios de la Biblia, ¿qué es lo que es tener fe? ¿Y qué es lo que es tener la gracia? Entonces podemos encontrar que somos salvos por la fe y por la gracia. Pero la Biblia nos enseña aquí, y dice en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Fíjense. Primeramente tenemos que encontrar gracia delante de Yahweh para que no venga el castigo sobre nosotros. Y dice en el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó. Vamos a ver más adelante sobre lo que es tener la fe, sobre lo que es hallar gracia delante de Dios, delante de Yahweh, delante del Creador del cielo y de la tierra. Y para eso vamos a ir al libro de Daniel en el capítulo 3 y vamos a estar viendo ahí en el verso 16 sobre 3 hebreos. Cómo vivían sus vidas 3 hebreos que fueron puestos a prueba en el tiempo de la tribulación, en el tiempo en que es probada la fe. Una de las cosas que podemos encontrar es que estos 3 hebreos, estaban totalmente firmes en su fe. Y una de las cosas que vamos a ver cómo ellos actuaron y cómo se dejaron llevar durante la prueba, porque cuando oímos de la tribulación, oímos de la prueba, muchos entramos en temor, en miedo, y ¿qué vamos a hacer? Bueno, una de las cosas que yo les voy a enseñar es que hicieron estos 3 hebreos cuando fue decretado un decreto sobre una adoración de una imagen. Bueno, exactamente lo que va a ocurrir en el tiempo del Apocalipsis. Será ordenado que se adore una imagen. Ya está dicho, entonces eso va a ser cierto y eso exactamente va a pasar. Entonces una de las cosas que yo les digo a los creyentes es que ¿qué se va a hacer o qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mantener firmes como estos 3 hebreos o vamos a estar corriendo? Porque yo lo que encuentro es que 3 hebreos, cuando oyeron que el edicto había sido dado de que una estatua se había levantado y había que adorarla, y ellos tenían tiempo para haberse ido en unos camellos para Jerusalén o para otra tierra, pero no lo hicieron. Entonces vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre en esta historia. En Daniel 3, en el verso 16, y dice: Sadrach, Mesa y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Elohim, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
En el verso 18 dice, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesa y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Verso 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesa y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Verso 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían, alzado a Sadrach, Mesa y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesa y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Verso 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesa y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venir. Entonces Sadrach, Mesa y Abednego salieron de en medio del fuego. Verso 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar esto. Varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesa y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Dice en el verso 29, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, de Mesa y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Elohim o no hay dioses que puedan librar como como lo que es el Dios creador del cielo y de la tierra, como es Yahweh. Esas son de las cosas que ocurre en el tiempo de la prueba. ¿Qué ocurre cuando la fe es puesta a prueba? ¿Qué se hace? Nos enfrentamos y estamos firmes porque creemos totalmente que el creador del cielo y de la tierra nos va a salvar, o vamos a empezar a hacer caso al corazón y a lo que la carne nos empieza a hacer sentir. Entonces ahí es donde nosotros llegamos a eso. Vamos a vivir una vida espiritual, vamos a vivir una vida entregada al creador del cielo y de la tierra y no vamos a sentir ningún temor sobre lo que esté a punto de venir. Y en esta parte hay una gran enseñanza para nosotros de estos 3 hebreos, porque aquí nos enseñan ellos a quién obedecieron: a las amenazas del rey, o creyeron totalmente en una fe firme al creador del cielo y de la tierra. Una de las cosas que yo creo, y yo pienso que la Biblia es exacta y nos enseñan exactamente las cantidades de personas que creen o que confían en él. Entonces una de las cosas que yo encuentro es que yo pienso, porque la Biblia no habla sobre más hebreos que se encontraran o más judíos allí en Babilonia, que tuvieran temor y que reverenciaran a Yahweh y que tuvieran totalmente esa fe firme. Había muchos judíos más, había muchos hebreos más en Babilonia. Y la Biblia solamente nos relata que había 3 hebreos. Bueno, también está la historia de Daniel, un hombre entregado a Dios, a Yahweh, que él también fue puesto a prueba. Él también fue echado a un pozo de leones, pero también fue rescatado.
porque él tuvo una fe tan grande y fue firme en su fe. Entonces tenemos una gran enseñanza sobre en los momentos de la prueba, en los momentos de la tribulación que se hace. ¿Confiamos totalmente en el Creador del cielo y de la tierra o vamos a entrar en un temor y en un miedo? Entonces eso es una de las cosas que nosotros tenemos que crecer y realmente saber qué es lo que vamos a hacer. Una de las cosas que yo les digo que ahora no tenemos que llamar a ningún rabino y no tenemos que ir con el sacerdote, no tenemos que ir con el papa, no tenemos que ir con nadie para consultar qué vamos a hacer. Lo único que tenemos que hacer ahora es buscar al Espíritu Santo. Y buscar al Espíritu Santo porque Él es el único que nos va a guiar, Él es el único que nos va a enseñar, Él es el único que nos va a capacitar para la hora de la prueba. Bueno, vamos a ver lo que dice en las Escrituras en el libro de Juan, en el capítulo 16 y en el verso 13. Y dicen las Escrituras ahí, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, entonces no nos podemos anticipar y no podemos estarnos alarmando ni llenándonos de miedo, porque el Espíritu Santo es el único que nos va a revelar las cosas que van a suceder más adelante. Entonces una de las cosas que hay aquí y que yo veo problemáticas es que muchas personas no tienen ese contacto y no alcanzan a escuchar al Espíritu Santo. Una de las cosas que yo encuentro es que a veces hay muchas cosas que se interponen en la vida espiritual y por eso no se puede escuchar al Espíritu Santo. Una de las cosas que hay es el orgullo. Una de las cosas que la Biblia nos está pidiendo es que seamos humildes. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia nos enseña, que seamos humildes. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer, llegó el tiempo en que tenemos que pasar más tiempo de rodillas, tenemos que orar más, tenemos que acercarnos a la Biblia, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estar leyendo la Biblia y tenemos que estar orando todos los días. Entonces una de las cosas que si hacemos eso, vamos a empezar a trabajar con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia, porque cuántas veces... A veces decimos que amamos a Dios, pero no obedecemos su palabra. Estamos alejados de su palabra. Entonces llegó el tiempo en que tenemos que vivir una vida diferente. Entonces una de las cosas que a veces podemos decir, bueno, yo tengo al Espíritu Santo y yo soy guiado por el Espíritu Santo. Entonces para eso vamos a ir al libro de Gálatas, vamos a ver qué es lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 5 y en el verso 22. Y ahí en el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjense, si una persona dice que es guiada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo está guiando y le está hablando, entonces aquí están los frutos del Espíritu Santo, que es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pense, no hay ninguna obra de la carne. Pero vamos a ver más adelante también lo que dicen las Escrituras sobre lo que son las manifestaciones de las obras de la carne. Y si nosotros tenemos estas manifestaciones de la carne, es que claramente no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y necesitamos la guianza del Espíritu Santo. En estos tiempos difíciles que vendrán, una prueba para todos los creyentes en Dios, en el Señor Yeshua HaMashiach. Entonces es bien importante que nos analicemos, que nos evaluemos y que realmente estemos viviendo esa vida espiritual que Dios, que el Creador del cielo y de la tierra nos está pidiendo. En Gálatas 5:19 dice así, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, el reino de Yahweh, el reino de Elohim. Así que una de las cosas, no podemos nosotros engañarnos ni estarnos mintiendo a nosotros mismos. Si tenemos estas manifestaciones de las obras de la carne, estamos muy lejos de que tengamos la salvación y podamos decir que tal vez tengamos tanta fe y que somos salvos por la gracia, pero encontramos mientras leímos la historia de Noé, que Noé vivió una vida justa delante del Creador del cielo y de la tierra, estaba entregado a Dios. Fíjense, Noé hablaba con Dios. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que hacer.
y vamos a estar bien como los 3 hebreos que fueron librados del fuego. Tal vez sentimos estos males de las obras de la carne en nuestro corazón, pero no vamos a obedecer al pecado. Porque dice el Proverbio 3 en el verso 34, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dicen los proverbios. Dice ahí, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Todos tenemos la necesidad de la gracia, todos. En el libro de Santiago, vamos a ir al libro de Santiago, vamos a ver qué es lo que dice en el capítulo 4 y en el verso 6. Y ahí dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces lo que nos va a salvar es la gracia, pero necesitamos humillarnos. En el libro de los Hechos dice, vamos a hablar más sobre la gracia, el poder de la gracia, el poder de la fe, porque tal vez estemos engañados y solamente estamos llenos de emociones y no tenemos una vida espiritual. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6 y en el verso 8 dice así, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ven, una de las cosas dice aquí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6 y en el verso 8, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Ven lo que necesitamos? Lleno de gracia y de poder. Fíjense, vamos a ver más adelante. Vamos a ir al libro de los Romanos, al capítulo 6 y en el verso 12, y dice ahí, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, a Elohim, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Fíjense. Dice que el pecado no se debe de enseñorear de nosotros, porque estamos bajo la gracia. Y si el pecado se enseñorea sobre nosotros, estamos bajo la ley del pecado y no bajo la gracia. Fíjense lo tremendo. Si somos gobernados por el pecado, no hay gracia. Pero si somos gobernados por el Espíritu Santo, estamos en la gracia. Entonces está bien claro, ¿verdad? Nos negamos a las obras de la carne, no obedecemos a las obras de la carne, obedecemos al Espíritu Santo. Y somos salvos, porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley del pecado. Y dice más adelante en el verso 15, ¿qué pues pecaremos? Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Fíjense, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eréis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Dice en el verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación. Dice, presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjense lo que dice la Escritura. Dice aquí en este verso. Dice en este verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿A quién le servimos? ¿Le servimos al pecado o le servimos a la justicia? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, vamos a ir al libro
al capítulo 3 en el verso 10, lo que dicen ahí las escrituras. Y dice ahí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice aquí la palabra del Eterno, de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, y dice aquí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y ahí tenemos la palabra de nuestro Señor, de nuestro Mesías. Él dice: yo te guardaré de la hora de la prueba, pero Él va a guardar a los que han vivido, a los que se han apartado del mal y están viviendo una vida espiritual. Y fíjense más adelante lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 17, y dice ahí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach, o del Mesías, o de Jesucristo. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o del Señor Yeshua HaMashiach. Fíjense, solamente tendrán una lucha y habrá una persecución solamente para los que guardan los mandamientos. La gente que no guarda los mandamientos no tiene ningún problema. Entonces yo les voy a decir que si usted no guarda los mandamientos, está en una falsa religión. Y bueno, la escritura lo dice. Y bueno, debemos de ser claros, porque una de las cosas que ¿quién se va a beneficiar? Aquí el que se beneficia es el que oye y pone atención y pone la palabra del Creador del cielo y de la tierra por obra. Dice más adelante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18 y en el verso 4, y dice ahí: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Y dice aquí en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, en el verso 4, y dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Y aquí claramente las escrituras nos están diciendo: salir de en medio de la falsa religión. Si no estamos guardando los mandamientos, si no estamos guardando las cosas bíblicas, cuando leemos la Biblia, si no las estamos guardando, estamos en una falsa religión. Y nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, nos está diciendo salir del medio. Porque si no, serán partícipes de sus pecados y recibirán parte de sus plagas. Así que está bien claro que ahora ha llegado el momento en que tomemos una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar donde estamos? ¿Vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos estado haciendo, aunque esté errado? Sabemos que está errado, sabemos que eso está mal. Entonces vamos a recibir las plagas, la condena que recibirá la ramera, las falsas religiones. Entonces ahora llegó el momento de tomar una decisión. ¿Dónde vamos a estar? ¿En qué vamos a estar parados? Porque la Biblia dice nuestro Señor Yeshua HaMashiach, o nuestro Señor Jesucristo dice: yo te voy a guardar de la hora de la prueba porque has guardado mi palabra. Y la palabra es la escritura. Y si una persona no guarda la palabra, no guarda la escritura, entonces simplemente lo que hay aquí va a recibir parte de las plagas. Fíjense. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una decisión. Y lo que necesitamos hacer, como yo les dije, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Y para llegar a la guianza del Espíritu Santo necesitamos humillarnos. Porque si no nos humillamos, vamos a tener un problema. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la construcción del tercer templo en Israel. Esta construcción del tercer templo en Israel nos muestra que la profecía de los 7 años de tribulación pueden comenzar en cualquier momento. Una de las cosas que se necesitan se necesita un sacerdote, se necesita una vaca alazana para purificación del templo. Entonces para eso podemos ver en el libro de los Números, en el capítulo 19 y en el verso 1, y ahí dice: Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley. Dice que Yahweh ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta en la cual no haya
falta sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Dice, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerpo y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Verso 6 dice ahí, luego tomará el sacerdote madera de cedro y hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo, dice el sacerdote, hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, dice, las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo. Dice ahí, inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Y bueno, aquí en esta parte yo lo único que quería que vieran es que en este libro de los números hay una enseñanza sobre el orden de cómo el sacerdote que supuestamente se escoge para hacer este sacrificio tiene que ser un sacerdote que viene del orden de Aarón. Entonces, una de las cosas que en esta construcción del templo, primeramente lo que se necesita es un sacerdote, y después se empieza a construir el tercer templo. Bueno, lo que yo quería es que viéramos esto, pero también una de las cosas que yo estoy tratando es de que todos los que oyen la enseñanza, todos los que nos ven a través de internet, yo quiero que ahora se evalúe la vida espiritual, cómo estamos espiritualmente, porque eso es lo que importa. Lo demás, sabemos que nosotros ya tenemos a un sumo sacerdote que está en el cielo. Entonces, una de las cosas que todo lo que se hace aquí es una abominación, porque lo que dice Daniel, el profeta Daniel en el capítulo 12 y en el verso 11, y dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es cómo tenemos que contar. Desde que fue quitado el continuo sacrificio hasta el tiempo de la abominación. Y una de las cosas, bueno, lo vamos a dejar eso, yo se lo voy a dejar al Espíritu Santo que se lo revele a cada uno, porque cada uno de nosotros tiene esa necesidad de recibir la revelación del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que yo voy a ir más adelante y voy a estar enseñándoles esto, acerca de lo que son las prácticas de sacerdotes y de sacrificios que son abominación. ¿Y cómo es que vamos a ver esto? Sobre todo esto que es abominable. Porque ya hay un Cohen Hagadol, el Hijo de Dios Yahweh, nuestro Mesías. Ya Él es el sumo sacerdote. Dice en esta parte que yo estuve estudiando sobre lo que es un Cohen. Un Cohen. Entonces, una de las cosas que lo que dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5 y en el verso 9, dice ahí. Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí lo que podemos encontrar es que ya Yahweh, Dios, el creador del cielo y de la tierra, ha declarado a un sumo sacerdote. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, o el Señor Yahshua HaMashiach. Él es el sumo sacerdote, Él es el Cohen. Él es el Cohen. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Aquí dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, por ejemplo, si aquí en Israel, si en Jerusalén están declarando a un hombre como sumo sacerdote cuando ya está otro, entonces yo les digo que esa es una abominación. Vamos a ver más adelante.
en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 y en el verso 30, lo que el sumo sacerdote dijo cuando él murió en la cruz del Calvario. Y dice allí, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El Mesías está diciendo, dice aquí, cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos al libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 12 y en el verso 2 dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, de Elohim, de Yahweh. Y está delante de Yahweh ahora. Vamos a ir al capítulo de los Hebreos, al capítulo 6 en el verso 20, y dice ahí, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, mientras leemos las escrituras nos declaran y nos enseñan que ya tenemos un sumo sacerdote en el cielo, delante de la presencia de Yahweh, que está pidiendo por nosotros que somos pecadores. Entonces en la tierra ya no necesitamos nada, y todo lo que los hombres hagan aquí en la tierra es abominación. Porque una imitación, ¿qué es? Es una falsedad. Entonces vamos a ver más adelante. En Hebreos. Otra vez vamos a ir al libro de los Hebreos. Y dice ahí, en el capítulo 6, en el verso 20, dice, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Hebreos 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice en el verso 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que no levantó, dice, que levantó el Señor y no el hombre. ¿Ven lo que dice en esta parte? Dice aquí, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y ahí tenemos la enseñanza. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Una de las cosas que hay, que ya no es permitido, y que nadie debe de estar buscando a un sacerdote aquí en la tierra, ni a un papa, ni a un ministro, para confesarle los pecados. Porque si una persona está confesándose delante de un hombre y no se está confesando delante del Creador del cielo y de la tierra, delante de Yahweh, delante del Mesías, haciéndolo con el Mesías, entonces está cometiendo un error. Porque los judíos dicen claramente que el hombre no puede perdonar pecado. Bueno, las escrituras lo dicen. El hombre no puede perdonar pecados. El hombre no puede librar a nadie porque es pecador. La Biblia nos enseña que los mismos sacerdotes tienen que ofrecer por ellos mismos. Entonces no nos ayudan. La Biblia nos enseña que ya tenemos un sumo sacerdote. Dice aquí en este libro de los Hebreos, en el capítulo 8, en el verso 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ya está ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora nosotros oramos y le pedimos al Señor Jesucristo, o a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, en hebreo, mencionamos un nombre. Y entonces le pedimos perdón, le pedimos que nos perdone nuestros pecados, le pedimos que nos ayude, porque el hombre no nos puede ayudar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora, mientras está haciendo todo esto en Israel, podemos encontrar que esto es una imitación. Esto no sirve para nada y no va a ayudar a nadie, pero es una de las profecías que se tiene que cumplir. Vamos a ir al libro segunda de Tesalonicenses y vamos a estar leyendo en el capítulo 2 y en el verso 1 lo que dicen las escrituras ahí acerca de este falso ministro que vendrá a Israel y se sentará ahí como el anticristo. Y dice ahí en el capítulo 2 y en el verso 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, dice, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, dice, ni os conturbéis
Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice en el verso 3, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo, dice, de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, en esta parte estamos leyendo, es por esa razón, el templo de Jerusalén, el tercer templo se tiene que levantar, porque la escritura dice aquí, en este verso 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces tiene que haber un templo. Cuando este anticristo venga y él esté ya aquí en la tierra, el templo ya tiene que estar puesto. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es cómo vamos a contar los días. ¿De dónde vamos a empezar a contar los 7 años de la tribulación? Cuando el sacerdote empiece a tirar las cenizas de la vaca en el lugar donde se va a construir el templo, allí es donde vamos a comenzar a contar. ¿O dónde vamos a comenzar a contar? Bueno, como yo les dije, vamos a dejarle al Espíritu Santo que nos dé la revelación, y ahora todos tenemos que trabajar, porque el Espíritu Santo es el que nos va a revelar. Yo les digo, no podemos estarle hablando al rabino, ni al sacerdote, ni a tantas personas que hay por ahí que dicen que, bueno, conocen tanto la Escritura, conocen la escatología, conocen la profecía, pero yo les digo que solamente el Espíritu Santo da la revelación. Entonces necesitamos pedirle al Espíritu Santo cómo comenzamos a contar y dónde comienza el conteo. Vamos a ir más adelante en ese mismo libro que estamos leyendo, del libro de Tesalonicenses, y dice en el verso 5, dice, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que dice, a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él dice, a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, dice, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, dice, y prodigios mentirosos. En el verso 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, yo les puedo decir que ese poder de engaño ya está. Porque una de las cosas que cuando todo este grupo de judíos se ha comenzado a organizar y están construyendo el templo, bueno, es simplemente porque hay un engaño y ellos no han recibido la verdad. Ellos no quieren recibir la verdad, no quieren recibir lo que el Señor Yeshua HaMashiach vino a predicar a Jerusalén, a Israel, hace 2000 años. Entonces la Biblia dice aquí, en este verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es una de las cosas que yo les digo, es que si ustedes no creen, hay muchos que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no obedecen las escrituras, no guardan los mandamientos, no guardan las ordenanzas de la escritura, entonces tal vez solamente estén engañados y estén viviendo en una religión. Entonces yo les digo que ahora es el tiempo en que debemos de hacer un cambio, tenemos que hacer cosas bíblicas. Y si no hay manera de estarse congregando en algún lugar, yo le digo, entonces, como dice la Biblia, salga del medio y escape por su vida, porque si no será condenado y las plagas vendrán también sobre toda aquella persona que no crea y que no quiera obedecer la palabra de Dios, la palabra de Yahweh, la palabra del Señor Yeshua HaMashiach. Porque Él está delante del Padre rogando por nosotros, porque somos pecadores, seguimos pecando, aunque seamos creyentes, pero seguimos fallándole al Creador del cielo y de la tierra. Entonces la Biblia dice aquí, en este verso 12, dice, a fin de que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo en el capítulo 3 y en el verso 5 para ver qué es lo que hace este inicuo cuando él está gobernando en la tierra. Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Y ahí en el libro de las Revelaciones, en el capítulo 3, en el verso 5, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas, dice, y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces vamos a ver aquí exactamente, dice, aquí está la fe de los santos. Aquí está la fe de los santos. Vamos a ver más adelante en el verso 11 y dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Dice, mandando a los moradores de la tierra, dice ahí, dice, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora fíjense, ahora sí, en esta parte, vamos a ir hasta atrás a la historia que estamos leyendo de Daniel. Del libro de Daniel y la historia de los 3 hebreos. Fíjense, ahí la Biblia dice que se alzó una imagen para que todo el mundo la adorara, y el que no la adorara tenía que ser echado al horno de fuego. Fíjense, exactamente lo que pasó en Babilonia va a volver a ocurrir, porque aquí dice, en esta parte, en este verso 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Vense. Llegamos otra vez a los tiempos de Babilonia, y que los gobernantes van a ordenar esa orden. Entonces vamos a ver el verso 16, y en el verso 16 dice: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 3 seises. 666. Entonces, hemos leído lo que va a ocurrir en el tiempo de la tribulación, los 7 años de la tribulación. Y bueno, yo les voy a decir que si tienen tiempo, pónganse a estudiar el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis, para que conozcan más sobre los eventos que están por desatarse. Entonces, una de las cosas que lo único que yo estoy haciendo es leer las Escrituras y tratar de que el Espíritu Santo convenza sus almas y convenza sus corazones. Y bueno, yo creo que todos podemos orar y pedirle perdón al Creador del cielo y de la tierra, y vivir una vida más ordenada, vivir una vida santa, una vida en santificación, una vida apartada del pecado y del mal. Entonces, mientras hemos estado estudiando la construcción del tercer templo, yo le pido al Creador del cielo y de la tierra que los bendiga, donde quiera que estén y donde quiera que vean este video. Y yo les digo que ha llegado el tiempo de vivir una vida que le agrade al Creador del cielo y de la tierra. Una vida conforme las Escrituras nos enseñan, conforme nuestro Mesías nos ha enseñado que vivamos esa vida santa. Que Dios los bendiga, que Yahweh los bendiga, y que el Espíritu Santo les dé paz
y los ayude a entender y les dé mucha revelación sobre la palabra que está escrita en la Biblia. Amén.